Bienvenidos a nuestro canal, SpainTube Ranking. En el video de hoy vamos a analizar a fondo colaboraciones entre youtubers hispanos que, en lugar de sumar, acabaron en polémica. Desvelamos colaboraciones que fueron un completo fiasco y que dejaron lecciones imborrables. Desde gigantes de la escena digital hasta enfrentamientos que terminaron en procesos legales, acompáñame en este recorrido por los fracasos más sonados. Agárrate el cinturón que viene en curvas. Empecemos. La gran familia. Imagina a los titanes del contenido digital, el Rubius, Illo Juan, Ibai, Vegeta777 y muchos más, unidos en un proyecto revolucionario de comida a domicilio, La Gran Familia. La idea era personalizar menús que reflejaran la esencia de cada creador. Los creadores de contenido tenían la posibilidad de crear su propio menú y estilo culinario. La teoría apuntaba muy bien. Inversores con dinero, publicidad gratuita, producto sencillo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó la idea? Errores y fallos, pero la realidad fue muy diferente. La empresa detrás, La Gran Familia Mediterránea, se expandió demasiado rápido, abriendo locales sin contar con fondos suficientes. Las hamburguesas fueron un éxito momentáneo, pero la mala gestión y la expansión desmedida acabaron en un colapso financiero total. Nuestro equipo estima que los creadores y/o inversores perdieron más de 1 millón de euros. Money. Lección aprendida. Actualmente el canal de YouTube de La Gran Familia no publica contenido nuevo. Lleva más o menos 1 año sin publicar contenido nuevo. ¿Crees que una expansión más lenta podría haber salvado este proyecto? La lección aquí es clara. En colaboraciones ambiciosas es imprescindible contar con una planificación empresarial sólida y acuerdos formales que protejan a todos. No basta con tener nombres reconocidos. Hay que tener un plan de negocio real y un equipo con talento que lo trabaje. Espero que mi Jim Xocas no siga el mismo camino y pierda el dinero de nuestra futura boda. Bueno, sigo que me enrollo. ¿Quieres saber de otra colaboración desastrosa? Agárrate el péndulo de 7 bolas que vienen curvas. Nate Gentile versus ex socio. En el competitivo mundo de la tecnología, Nate Gentile se vio envuelto en un conflicto que iba más allá de simples diferencias de opinión. Su ex socio intentó quedarse con el canal, poniendo en juego no solo su reputación, sino también los derechos de propiedad intelectual. Aunque el dato no es público, se estima que el acuerdo final puede rondar las 5 cifras, todo en un rango de 200.000 a 500.000 euros. Money. Errores y fallos. El fallo principal fue la falta de un contrato formal. Sin acuerdos escritos, las diferencias se volvieron una disputa legal que dañó la imagen de Nate y creó una tormenta de críticas en redes. Lección aprendida. Este caso nos recuerda que en las colaboraciones y sociedades digitales, la formalidad es clave. Documentar cada acuerdo es fundamental para evitar conflictos que puedan desembocar en procesos legales. ¿Estás seguro de que tus acuerdos están bien protegidos? ¿Qué pasa, SpainTube Rankeros? Si estáis disfrutando de este vídeo y queréis que hagamos más, usad esos dedos para darnos un like, sugerid nuevos vídeos en los comentarios y suscribíos a nuestro canal, SpainTube Ranking. Dicho esto, continuemos con nuestro vídeo. Auronplay versus Coscu. Otro caso explosivo fue la colaboración entre Auronplay y Coscu, en la que se esperaba una sinergia perfecta para promocionar un servidor de Minecraft. A lo largo de los meses se fue creando mucha expectación. Sin embargo, las expectativas no se alinearon y el servidor no se llegó a crear. Este hecho creó una gran decepción en ambas comunidades. No solo pierden los creadores de contenido, también sus comunidades. Errores y fallos. La raíz del problema fue un desacuerdo en las expectativas. Mientras Auronplay creía que Coscu debía cumplir con su parte del trato, Coscu interpretó el acuerdo de forma diferente. La falta de comunicación formal llevó a una guerra de comentarios, polarizando a las comunidades de ambos. Lección aprendida. La clave en este caso es la importancia de alinear las expectativas desde el principio y formalizar cada colaboración con un contrato claro. La comunicación efectiva es vital para evitar malentendidos. ¿Crees que un acuerdo escrito podría haber evitado esta polémica? La velada del año. Este famoso proyecto genera muchísima expectación todos los años. Como sabéis, Ibai Llanos celebra anualmente la velada del año.
Este evento incluye peleas de boxeo entre creadores de contenido de habla hispana. Por lo general, el evento ha sido un éxito todos los años, con combates muy interesantes y rompiendo récords en Twitch. La velada 4 iba genial hasta que le tocó cantar a Gallitos Autotune a Anuel. Anuel no solo llegó 30 minutos tarde haciendo esperar a todo un estadio, sino que al actuar no niveló correctamente el autotune y su actuación fue un desastre. Esto creó un enfrentamiento entre Ibai y Gallitos Anuel que se resolvió en menos de una semana. Además del cabreo con Gallitos, Ibai tuvo unas pérdidas económicas en la última velada de unos 500.000 euros. Errores y fallos. Fue un gran error no probar correctamente el autotune antes de su actuación. Probar la misma configuración que va a utilizar el artista hubiese garantizado un autotune ajustado. Pagar a un artista como Anuel puede rondar el $500,000, incrementando el coste del evento drásticamente. Muni. ¿Qué me peta la IA? Lección aprendida. Primera, probar antes la configuración del artista que va a actuar. Segunda, no contratar a un artista tan caro. El público lo va a disfrutar igual y va a ahorrar mucho. ¿Dónde trazas tú la línea? Bueno, SpainTube ranqueros, hemos visto cómo 5 colaboraciones que prometían innovación y sinergia terminaron en fiascos por falta de comunicación, acuerdos mal estructurados y diferencias personales. Cada uno de estos casos nos ofrece una valiosa lección sobre la importancia de la planificación, la formalidad y el respeto mutuo en el mundo digital. En el dinámico universo de YouTube, los fracasos también son parte del aprendizaje. Tomar nota de estos errores es fundamental para construir colaboraciones exitosas en el futuro. Queremos saber vuestra opinión. Dejadlo en los comentarios. Y si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta y suscribíos para más contenido. Muchas gracias de parte de todo el equipo de SpainTube Ranking. Nos vemos en el siguiente vídeo.